Hoy voy a explicarte cómo contabilizar las posibles insolvencias de los clientes, aunque también sería aplicable a los deudores, pero voy a hacer el ejemplo referente a los clientes. Es importante que la insolvencia de los clientes o las posibles insolvencias de los clientes, su contabilización, se haga teniendo presente las normas fiscales, porque no coinciden las normas contables y fiscales en el tratamiento de esta contabilización. Bueno, la insolvencia o la posible insolvencia de los clientes contablemente se lleva como gasto. Esta es la cuenta que se utiliza, que es la 694. Realmente la problemática contable o la contabilización de la posible insolvencia de los clientes no es difícil, es una problemática contable que la siento, no es difícil, pero sí que es importante que te familiarices con una serie de expresiones y términos que al principio, la primera vez que se oyen, pueden resultar un poquito extraños. Hablamos de pérdidas por deterioro. Las pérdidas por deterioro no solamente lo van a ser para los créditos comerciales, como es lo que vamos a ver nosotros, sino también contablemente hay pérdidas por deterioro del inmovilizado, hay pérdidas por deterioro de cuentas financieras. Las pérdidas por deterioro son gastos que se consideran reversibles. Reversible significa que no es definitivo, es decir, nos podemos encontrar que al final no sea gasto. El asiento, ahora lo explicaré con el ejemplo, además de utilizar la 694, utilizamos una cuenta de pasivo, que es la 490, que aparece en el balance de situación en el activo restando. Bueno, estas son las otras cuentas que vamos a utilizar, pero creo que es mejor explicártelo con el ejemplo. Pero antes de ver el ejemplo, como he dicho, no nos podemos olvidar de lo que dicen las normas fiscales. Las normas contables nos dicen, cuando tengas duda razonable de si vas a cobrar o no, puedes hacer el asiento de las pérdidas por deterioro. ¿Qué dice Hacienda? Hacienda dice, cuando tengas solamente dudas razonables, no. Tienes que cumplir una serie de requisitos. ¿Y cuáles son esos requisitos? Pues me he metido en la página de la agencia tributaria y he buscado el impuesto sobre sociedades. ¿Cuándo serán deducibles las pérdidas por deterioro de los créditos derivados de insolvencia de deudores? Y dice, cuando en el momento del devengo del impuesto, es decir, a 31 de diciembre, concurra alguna de las siguientes circunstancias. Es decir, no se tiene que cumplir toda, alguna. La primera, que hayan pasado 6 meses desde el vencimiento. Y ahora la pregunta es, cuando tú tenías dudas razonables, ¿habían pasado 6 meses? Si no han pasado 6 meses, Hacienda dice, ese gasto no puede ser deducible. ¿El deudor está declarado en situación de concurso? ¿O el deudor está procesado por un delito de alzamiento de bienes? ¿Le está reclamando judicialmente a ese deudor? Es decir, cuando se cumplan cualquiera de esas circunstancias, de esos requisitos que me determina el artículo 13.1 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, cuando se cumpla alguna de esas circunstancias, es cuando yo podré hacer esa pérdida por deterioro y llevármelo como gasto. Si no, habría que realizar una serie de ajustes en la liquidación del Impuesto sobre Sociedades. Por eso yo siempre recomiendo cumplir alguno de los requisitos, es decir, que por lo menos hayan pasado 6 meses desde el vencimiento, que esas dudas razonables se fundamenten en que hayan pasado como mínimo 6 meses. Luego, las normas contables dicen que tú puedes hacer un asiento de forma global, es decir, yo puedo considerar del total de créditos que tengo de mis clientes, imaginaos que los clientes me deben 6.000 euros, pues decir, de esos 6.000 euros yo considero que un 2% no voy a cobrar. Puedo hacer el asiento contable de ese total. O de forma individualizada, es decir, el cliente Antonio González Sánchez no me va a pagar. Hago un asiento para Antonio González Sánchez de forma individualizada. ¿Qué dice Hacienda? La dotación individualizada siempre lo puedo hacer cliente a cliente, deudor a deudor. ¿Cuándo me permite la estimación global? Solamente cuando estemos hablando de entidades de reducida dimensión, es decir, aquellas cuya cifra de negocio sea inferior a 10 millones de euros. Y con un límite, el 1%. Si yo hago un asiento o una dotación por encima del 1%, lo que supere ese 1% no será gasto deducible. No podré llevarlo como gasto y tendré que hacer un ajuste. Por tanto, si somos una entidad de reducida dimensión, una empresa que tenga una cifra de negocio inferior a 10 millones de euros, puedo hacer cualquiera de las dos, pero si hago global, ojo con no pasarme de ese límite. Siempre es aconsejable dotación individualizada. Vamos a ver el ejemplo. Es un ejemplo
en el que vamos a hacer una dotación individualizada y vamos a cumplir el requisito que nos marca Hacienda, en este caso referente al vencimiento. Un cliente, el cliente X, nos debe 5.842. Tenía que haber pagado el día 10 de enero del 2019, que era el vencimiento. Y el día 10 de julio, es decir, han pasado 6 meses, la empresa decide dotar la pérdida por deterioro, anticiparse a esa posible insolvencia del cliente. Te planteo dos situaciones. Situación A, el día 15 de octubre nos paga 2.500 euros a través de la cuenta corriente bancaria y el resto dice no puedo pagarlo. El resto se considera incobrable, 3.342. Y la situación B es que el cliente no nos paga nada en esa fecha. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, aquí te he vuelto a poner otra vez las cuentas que se van a utilizar para la contabilización de esa posible insolvencia. Lo primero que dice el Plan General de Contabilidad, antes de hacer el asiento de las pérdidas por deterioro, llévalo como dudoso cobro, porque tienes dudas. Han pasado 6 meses, pero tienes dudas. Aquí en el ejemplo lo teníamos en la cuenta de cliente, pero yo lo puedo tener en un efecto comercial también. Y el traspaso sería esa misma cuenta, cliente de dudoso cobro. Cliente de dudoso cobro es de activo, por eso la cargamos por 5.842 y eliminamos la cuenta de clientes. Y ese mismo día hago el asiento de la dotación, se llama dotación pérdidas por deterioro, es llevar como gasto esa cantidad a la cuenta 694 y abonando la cuenta de pasivo, deterioro de valor, de créditos por operaciones comerciales. Ese asiento siempre es igual cuando me anticipo a ese posible gasto, siempre igual. Tengo que saber que cargo la 694 y abono la 490. Es un gasto reversible porque va a permanecer en contabilidad en tanto yo tenga dudas de si voy a cobrar o no. Cuando ya tenga la certeza de que voy a cobrar o que no voy a cobrar, tengo que eliminar ese asiento. Por eso es un gasto reversible. Y es cuando llega el día 15 de octubre. El día 15 de octubre, situación A. El cliente nos paga 2.000 euros y el resto no. Es decir, ya no tengo dudas, porque me va a pagar 2.000 euros y el resto es incobrable. Por eso lo primero que hago es eliminar esa dotación y esa eliminación de la dotación se le llama reversión del deterioro. Dotación es cuando lo llevo como gasto, reversión lo que hago es llevarlo como ingreso, porque contablemente lo que tengo que hacer es eliminar esas dos cuentas. La 490 es una cuenta de pasivo y sí que la puedo cargar para eliminarla, para saldarla, pero la cuenta de gasto, para eliminarlas, en este caso las pérdidas por deterioro, se eliminan llevando o utilizando una cuenta de ingreso que se llama reversión del deterioro. Llevo como gasto 5.842 y como ingreso 5.842, la cuenta de resultados se quedaría cero por ese importe, es decir, gasto e ingreso. Podría haberse puesto la 694, pero como digo, la 694 solamente se va a abonar cuando hagamos la regularización a 31 de diciembre. Y ahora ya recogemos en bancos el cobro y lo que es definitivamente incobrable ya lo llevo como un gasto definitivo a las 650, pérdida de créditos comerciales incobrables. Si yo aquí en un principio hubiese tenido la certeza de que no voy a cobrar, no lo llevo a dudoso cobro, es que no lo voy a cobrar, lo llevo directamente a las 650, pérdida de créditos comerciales incobrables, porque eso es un gasto ya definitivo. Y obviamente no tiene sentido tener la cuenta de cliente de dudoso cobro abierta, porque ya no es dudoso cobro, es que no lo voy a cobrar. Y he cobrado los 2.000. Y la situación B es que no, definitivamente no se cobra. Tengo que eliminar la dotación, es decir, hacer la reversión del deterioro también, es decir, el mismo asiento que aquí, tanto si cobro como si no. Elimino la pérdida por deterioro, hago la reversión del deterioro y, bueno, definitivamente no cobramos, lo llevaríamos a las 650. El gasto definitivo, 5.842.